a resumir en unos 50 minutos aproximadamente 4 capítulos del libro Transición Planetaria. Muy interesante, consideramos nosotros muy interesante este estudio y este ofrecimiento que nos brinda el doctor Manuel Filomeno de Miranda en esta obra. Y entrando enseguida a lo que es el tema, nosotros vamos a encontrar en la codificación del maestro Kardec en la doctrina espírita, tanto en el Evangelio como en la Génesis, y por supuesto en el Libro de los Espíritus inicialmente, esa progresión de los mundos, esa progresión de las almas, que encarnando y reencarnando, vamos dándole a cada habitáculo la característica del perfil de cada uno de nosotros, sus habitantes. Entonces vamos a mirar en el Evangelio, por ejemplo, cuando Emmanuel, en el capítulo 11 de amar al prójimo como a sí mismo, nos habla del egoísmo y nos dice que es el egoísmo, esa llaga moral que impide que la tierra asuma su toga viril en el concierto de los planetas. Entonces sabemos que en ese concierto de los planetas estamos nosotros habitando nuestra amada tierra, pero que ya ha quemado muchos ciclos y en evolución, en adquisición de conquistas, de conocimientos, de tecnología sobre todo. ¿Y qué está haciendo la espiritualidad superior? Nos dice aquí el doctor Manuel Filomeno de Miranda, que hace muchas décadas se concentran en ese espacio de las esferas, de la psicosfera de la Tierra y de las psicosferas de otros planetas y de muchos otros, unos espacios especiales en donde son recibidos seres maravillosos, nobles, que salen de sus nidos espectaculares, como el Santo de Asís y todos los hombres que lo acompañan, para llegar a ese punto donde hay un director asistido por muchos asesores, en donde este director, el hermano Artemio, congrega a tantos dirigentes, asignándoles grupos de 20 entidades especialistas en las diferentes áreas de la medicina, especialmente en la ginecología, en la obstetricia, en los procesos de concepción, de fertilización y de reencarnaciones humanas. Entonces todos estos especialistas se dirigen a grupos de 20 personas, en donde cada uno de ellos van a asignarles y a prepararlos para la gran tarea de recibir de manos de los mensajeros de Jesús unas directrices especiales para que ellos puedan participar de la nueva generación que se dará en nuestra tierra. Entonces, aproximadamente unos 1000 hermanos en esta jornada, vamos a referirnos a estos capítulos, unos 1000 hermanos venidos de otro planeta de luz, donde no hay ninguna conexión con nosotros, de parentesco, de resentimientos, de rehabilitaciones morales, nada de eso, totalmente ajenos a nuestras problemáticas. Estos hermanos vienen especialmente de Alcione, con mucha luz, con mucho crecimiento. Ellos vienen especialmente a dirigir a todos aquellos que de alguna manera vamos a necesitar de su fortaleza, de su crecimiento, vamos a necesitar del auxilio que ellos nos puedan prestar como encarnados. Entonces sucede lo siguiente: estos seres que vienen de Alcione
que no traen ningún vínculo afectivo con la población de la tierra, llegan de esos nidos luminosos, sacrificando su confort, sacrificando sus tareas luminosas para mezclarse con la psicosfera de la tierra. Entonces ellos comienzan a hacer acercamientos, comienzan a irse vinculando, de tal manera que no haya un choque vibratorio con ese nivel evolutivo que ellos traen, y que los mismos autores de este libro, Ivonne y el doctor Manuel Filomeno de Miranda, no encuentran las palabras para traducir las bellezas de los comentarios que ellos hacen de la vida en esos mundos superiores. Entonces, en estos grupos asignados a 20, cada uno de ellos recibe las siguientes indicaciones. Ustedes van a sacrificar, van a tolerar, ustedes se van a preparar para compartir con las influencias negativas que hay en el planeta Tierra. Pero sobre todo tiene que haber mucho respeto, tiene que haber mucha tolerancia, tiene que haber mucho amor, tiene que haber mucha caridad. Especialmente en los niveles familiares. Y es allí en donde van escogiendo. Entonces, cuando nosotros encontramos estas narraciones y vemos cómo estos seres espirituales superiores aceptan con dulzura, con abnegación, esta misión, porque ellos son los misioneros de los cuales el Maestro Jesús se vale para hacer dentro del planeta Tierra ese cambio lento, positivo, sin traumas. Y nos dice el autor que desde los años 70 y 80, estas colonias de seres de otros mundos, se van acercando a la Tierra en diferentes partes geográficas y van tocando esa psicosfera. ¿Qué encontramos allí? Que hay una gran reunión en círculos en donde están esperando unos dirigentes espirituales, están esperando que parejas en la Tierra que han tenido dificultad para procrear, en el desdoblamiento del sueño, ligeramente desprendidos del cuerpo, sean traídas estas parejas a esta reunión en donde hay 3 círculos. El círculo central están los directores de alto nivel, en el círculo externo están los trabajadores de estas jornadas, y en el círculo central van a estar las parejas que han sido traídas a través del sueño fisiológico a esta reunión. Fuera de estos 3 círculos hay un gran número de hermanos de luz de Alcione que han aceptado estar vinculados a estos matrimonios para poder entrar en el planeta terrestre. Entonces, después de todas esas recomendaciones, características, de todas aquellas situaciones que facilitan el respeto entre aquellos que vienen de un nivel a unos hogares en donde lo único que hay es un mérito por haber soportado la esterilidad y mantener el anhelo de la paternidad y la maternidad, entonces ellos han podido merecer la entrada de 1 o 2 hijos en estos procesos de programación de las reencarnaciones. ¿Qué sucede? Que todos estos grupos, alrededor de 250 parejas, aparecen todos sus nombres en unos paneles especiales, y al lado de ellos está el nombre de la entidad espiritual que va a iluminar ese hogar. Y de inmediato los trabajadores toman a esta entidad y la reúnen con sus futuros padres por un espacio de 15 minutos para que tengan ese primer contacto a nivel espiritual,
Y estos padres, al regresar a su lecho, a su vigilia, van a tener ese sueño difuso, pero con una cierta claridad, con una cierta esperanza de que han soñado con el futuro hijo. Esto mantiene en las parejas el entusiasmo y es allí donde comienza realmente el gran trabajo. Los ingenieros de genética, los reencarnacionistas, los especialistas en ginecología, aquellos que saben que el ADN marca las cualidades físicas, pero que es el espíritu el que hace la escogencia del espermatozoide que tiene las características físicas que van a ser compatibles con su modelo y sus necesidades de evolución. Todo eso en ese marco de sabiduría, en ese marco de amor, hace de esta reunión presidida por oraciones muy sentidas, que permiten inclusive escuchar sonidos maravillosos en ese ámbito, con luces multicolores, suaves, y con esas melodías maravillosas para que todos mantengan ese equilibrio y no haya en esa reunión de tantos espíritus, no haya un atropellamiento, no haya una indisciplina, nada. Todo se maneja y se resuelve dentro de los mejores, espacios, respetos, educación, tolerancia y muchísimo amor, porque ellos van a ser los portadores de la luz, de la paz y del amor. Entonces, en estas programaciones que ya están definidos, estas jornadas de trabajo se realizan en 2 meses, en donde los equipos conformados por 20 entidades se van a quedar por ese tiempo en las cercanías de la Tierra. El libro nos marca directamente las zonas playeras de Brasil, especialmente en la capital de Minas Gerais. Allí nos hacen una descripción maravillosa de la montaña, la playa, la noche, el cielo iluminado por las estrellas y todo aquel ambiente favorable lejos de aquellos incidentes de orden vicioso, de orden escandaloso a nivel moral y a nivel físico, lejos de todo aquello, en un espacio cercano a estas riberas del mar, en estas ciudades de Brasil, se hace la congregación y la programación. Cada jornada se dedica a lo suyo, se dispersan cada uno de ellos a su trabajo en las diferentes colonias. Aquellos cuya jornada queda aplazada para la noche siguiente, porque todas son supervisadas por el hermano Artemio, aquellos aprovechan las cercanías para visitar a sus familiares, sus afectos, e incluso para llegar a las sociedades y casas espíritas, en donde se realizan tareas serias de desobsesión, de esclarecimiento espiritual, de tratamientos psiquiátricos a nivel espírita, y ellos allí participan. Muchos de ellos aprovechan su presencia para dar mensajes e instrucciones, diciendo las razones por las cuales se encuentran de paso en estas sociedades o en estas comunidades. Entonces nosotros hacemos un registro qué sucede en nuestras casas espíritas, en nuestras reuniones mediúmnicas, cuando recibimos estos mensajes de presencias espirituales que son afectos a nosotros, con mensajes tan elocuentes. No podemos dudar. Si estamos trabajando con disciplina y con los principios morales del Evangelio, no podemos dudar. Entonces, ellos aprovechan todo ese tiempo y nos dicen que cuando hay trabajo, el tiempo es precioso. Y mientras se da la noche, que les corresponde a este grupo que nos está haciendo la descripción, Ivonne y el doctor Manuel Filomeno de Miranda, aprovechan para hacer todas estas tareas y participar de todos los tratamientos.
llegar a la noche siguiente, habiendo hecho entrega y habiendo unido en conversaciones, en diálogos amenos a los reencarnantes alienígenas con los padres de la tierra, se da un proceso, se va dando un proceso en donde estas parejas dentro de su hogar mantienen las costumbres de una fe basada en el Evangelio de Jesús. Cambios morales favorables hacen que haya mucho mérito para que estos seres puedan recibir este regalo. Es un regalo que a nuestro hogar o a nuestras parejas nos lleguen seres de un nivel vibratorio, evolutivo, moral, intelectual, artístico tan elevado como los hermanos de Alcione. Pasado este tiempo de los 2 meses de acercamientos que diariamente se van dando, se va haciendo como un entropismo con los padres y llega la hora de hacer una revisión, y es así como este grupo llega al hogar de una pareja de un estrato social más o menos alto, que han sido favorecidos con esta bendición, y al penetrar esta pareja están semidesdoblados y los reciben con alegría, y ellos están allí presentes con el reencarnante. Ellos necesitan entonces sí de los recursos de la ciencia que ha avanzado mucho en esos programas de fertilización in vitro, porque los avances científicos son avalados por el mundo espiritual superior para beneficio de la población de la Tierra. Y es así como se le agradece al doctor Louis Brown, que en 1978 trajo para la ciencia la fertilización in vitro, y esta misma fertilización in vitro llevó, y esto es también muy bien visto por los espíritus superiores, a participar en los vientres de alquiler. Entonces, cuando nosotros encontramos que muchas personas y familias se benefician económicamente de su útero, alquilándolo para resolver un proceso de reencarnación, entonces muchas veces estas madres que alquilan su vientre han sido en el pasado mujeres que han cometido el crimen del aborto y han tenido desdichas y han tenido dificultades para lograr recursos financieros o una pareja estable. Entonces ellas tienen en ese útero una bendición, y es allí en donde nosotros podemos observar que el alquiler del vientre para una inseminación artificial o una inseminación in vitro es bien vista por el mundo espiritual superior, porque se le está dando la posibilidad a un espíritu reencarnante a cumplir con su tarea, con su misión, con su trabajo. No importa si ha sido a través de un recurso económico. Y nos dice también el autor que muchos de estos seres, al vincularse al vientre materno, despiertan en ella esos sentimientos que al final del embarazo la madre tiene un vínculo muy fuerte con el reencarnante, y han llegado incluso a polémicas judiciales por no querer devolver el hijo, y la ley le da la razón porque ella fue quien lo gestó durante 9 meses en su vientre. Son polémicas muy fuertes que existen especialmente en Estados Unidos de América, pero que lo importante es el concepto que nos brindan los espíritus superiores en este momento. Encontramos entonces que estos visitantes de Alcione
de una gran estrella, en donde nuestro Sol y su familia planetaria pasan a ser totalmente diminutos, insignificantes, entre comillas insignificantes, nosotros vamos a mirar allí la grandeza de esa estrella de la cual vienen hasta nosotros estos exponentes inmensos de sabiduría, de una gran contribución espiritual y cultural. Son esos hermanos de Alcione que vienen reencarnando en la tierra silenciosamente, sin alardes, sin bombos ni platillos. Y encontramos que Alcione se encuentra en las Pléyades y las Pléyades en nuestra galaxia, donde nosotros estamos en la parte externa de esa galaxia y que seguramente nosotros hemos visto tantas imágenes de las galaxias que no sabemos en qué parte de esa galaxia nosotros como familia planetaria nos encontramos. Sin embargo, en la medida en que estos reencarnantes llegan y estos directores de las reencarnaciones, estos trabajadores visitan a estas parejas, y los propios padres se dan cuenta del tratamiento que están recibiendo y entusiasmados colaboran, a tal punto que los médicos espirituales pueden activar la maduración en los folículos de los ovocitos y también la proliferación de espermatozoides, para que ellos puedan al día siguiente en su consulta médica entregar la recolección de aquellos tratamientos que tuvieron su fase inicial a nivel espiritual en el desdoblamiento del sueño. Y es así como se implanta más adelante con unas jeringas especiales que atraviesan el cuello uterino, se implantan en todo el cuerpo del útero varios embriones y ellos, los trabajadores espirituales, detectan cuál de esos embriones es poseedor de un agente reencarnante. Entonces empiezan a darle y a brindarle todo el apoyo a esa pareja, no solamente el apoyo espiritual, moral, sino el apoyo físico y a proteger ese hogar. Esta situación ha ocurrido desde los principios de la instalación de las razas humanas, cuando misioneros del amor y del conocimiento, provenientes de las muchas moradas que hay en la casa del Padre, se sumergieron en las sombras del planeta para ofrecer su valiosa contribución. En la programación relacionada con los renacimientos de los espíritus provenientes de Alcione, considerándose que los mismos no tienen ningún compromiso negativo en la Tierra, no era necesario poner metas proporcionales al resarcimiento de débitos morales con relación a existencias anteriores, como sucede cuando los reencarnantes son de nuestro propio planeta. Y cuando nosotros los recibimos para hacer de nuestro hogar un taller espiritual, para pulir, estimular, limar asperezas, procurar que estas conquistas y estos valores de estos reencarnantes que llegan a nuestras familias crezcan y aprovechen esta oportunidad que es la reencarnación para su evolución y para su progreso. Entonces nosotros vamos mirando que paralelamente a esa situación de programación de reencarnación en la Tierra, se están dando actualmente también las desencarnaciones colectivas. Nos están diciendo a nosotros que en estos momentos el planeta está haciendo un trabajo. Los directores, los trabajadores, los guías, los mensajeros del amor, de la paz y del progreso, están haciendo un trabajo de limpieza, en donde se les está permitiendo a muchas entidades de las sombras insidiosas, vengativas, envidiosas, perturbadoras, la oportunidad de corregirse. De lo contrario, en esas desencarnaciones masivas van a ser llevadas a sitios que estén acorde y compatible con su nivel
evolutivo. Encontramos también que en el centro de las reencarnaciones, los planes realizados para ese propósito presentaban organismos saludables, es decir, los guías espirituales saben qué organismos les van a proporcionar a estos seres que vienen con esta misión. Ellos, aunque sujetos a los fenómenos normales de desgaste de energía, así como los acontecimientos provocados por enfermedades menos graves, de manera que todo el tiempo estuviesen dedicados a la labor edificante de la fraternidad, de estudios, de todas las propuestas aplicables sobre el progreso moral y espiritual dirigido a las personas, a la comunidad y al planeta en general. Entonces, esos cuerpos que ellos van a obtener a través de esa ingeniería genética manejada por los guías espirituales, rigiéndose por esas mismas leyes, que son leyes universales, es para proporcionarles a ellos cuerpos que no tengan el riesgo de fracasar por enfermedades terminales o en temprana edad. Y es así como, trayendo ellos desde una dimensión de donde son oriundos los tesoros conquistados en el proceso de evolución, no eran exiliados aquí en la tierra en régimen de rehabilitación, sino voluntarios del amor que contribuyen a la felicidad de las vidas humanas en cuyo seno renacen. Los cuidados que se tienen con ellos se limitan a los aportes genéticos de los futuros progenitores, de manera que los periespíritus de los postulantes pudieran modelar las necesidades intelectuales y morales que ellos traen impresos a través de múltiples reencarnaciones, como son sus propias conquistas. Y vemos entonces que en estos preparativos y en estas programaciones vamos a encontrar con mucha frecuencia los gemelos idénticos, los monocigóticos, aquellos que son fecundados en un solo óvulo por 2 células masculinas, con el fin de darle un englobe mayor a estas entidades. Y de este modo, los preparativos para la inseminación artificial proseguía bajo los cuidados del doctor Silvio, que es el especialista en genética y en fecundación, y el equipo que lo acompañaba, convirtiéndose en realidad días después, cuando fue posible la transferencia de los embriones con los respectivos espíritus vinculados, constatando luego el proceso de gestación. Ellos, cuando hacen todos estos procesos, siguen con todos los programas científicos, y de esa fecundación in vitro salen los protonúcleos de cada uno de los protoembriones, que son los que van a ser transferidos al útero materno para esa implantación. Y allí ya ellos conocen cuál de todos esos protoembriones lleva consigo el agente espiritual. Allí encontramos en esta pareja donde se hizo la visita inicial, la alegría que dominó a la pareja por el éxito, y esto se convierte en una celebración de amor y gratitud a Dios, de la cual participan mediante el desdoblamiento parcial del sueño. Con mucha emoción y confianza por los planes, los progenitores y los gemelos reencarnantes mantenían un diálogo, alabando la misericordia divina, que todo lo provee con equilibrio y con sabiduría. Esta experiencia se realizó en diferentes familias de diferentes niveles socioeconómicos. El benefactor declara entonces que era necesario realizar el programa de reencarnaciones en masa, obedeciendo a las determinaciones del Señor de la vida. Y es así como entonces estas reencarnaciones en masa se van a dar en todos los estratos socioeconómicos, no solamente de Brasil, sino de todos los países en todos los continentes.
De esta manera también vamos a visitar, dice el doctor Manuel Filomeno de Miranda, a una pareja que fue asistida también en un estrato bastante deprimido de la sociedad en una de las ciudades de Brasil, en Belo Horizonte exactamente. Y cuando ellos van bajando de su caravana en ciertos vehículos especiales, ellos divisan allá en la distancia, como en un tugurio, una luz que sale de una casita muy sencilla. Y allí los trabajadores de nosotros, el doctor Manuel Filomeno de Miranda e Ivonne, preguntan a los encargados de esta caravana y al doctor Artemio, ¿por qué aquella casita en ese tugurio lamentable, tan deprimente, tiene esa luz? Y entonces ellos responden que en esa planificación se encontró esta pareja espírita que mantenían el estudio del Evangelio en el hogar. Ese estudio del Evangelio en el hogar era una protección para que esta entidad reencarnante tuviera la seguridad moral, porque hay muchas entidades de las sombras inquietas que intentan perturbar estos procesos, que intentan hipnotizar a las parejas, a seducirlas e incluso a formar parte en el lecho nupcial para malograr cualquier situación. Entonces, la lectura y el estudio del Evangelio del hogar representa realmente una gran protección, y es allí donde entra a la vida física uno de los más grandes y notables seres provenientes de Alcione. Habíamos dicho que paralelo a este menester ocurrían las desencarnaciones colectivas, más dolorosas como consecuencia de las convulsiones del planeta, los tsunamis. También vemos los accidentes aéreos y tenemos todavía muy fresco en la mente y en el corazón el destino incierto de este avión de Malasia. Entonces, en esas muertes colectivas, ¿qué sucede? Que hay allí un rescate colectivo y la mayoría de las almas que salen masivamente son algunas llevadas a otros sitios en donde su rebeldía, su criminalidad, sus vicios le impiden volver a la tierra para no entorpecer los mandatos de justicia, los mandatos de amor, los mandatos de paz que van a habitar en el orbe. Y es en el orbe terrestre donde serán transferidos compulsivamente por efecto de la ley de progreso hacia un mundo compatible con ese nivel moral que ellos presentan. Entonces se observan numerosos grupos de trabajadores de nuestra esfera terrenal y de otras bajo el comando de Jesús, dedicados a crear en el planeta la psicosfera compatible con las exigencias de las transformaciones que se producían con el sufrimiento, el despertar de las conciencias, por medio de la iluminación, del conocimiento, de la caridad, de la ayuda, de la solidaridad, del socorro, donde los grupos espíritas afines con la verdad, con el estudio de la doctrina en sus obras básicas, con el estudio de las obras que amplían, como los trabajadores responsables en el bien general, reciben en esas sesiones mediúnicas informaciones especializadas respecto de la conducta de sus miembros para que pudieran enfrentar los cataclismos, acelerando en las vidas el proceso de enaltecimiento, de amor y de paz. Sin embargo, también vamos a encontrar que simultáneamente van a encarnar entidades perversas que se ponen en acción desarrollando mecanismos de agresividad contra todos aquellos que se habían comprometido con los cambios. Es decir, y vamos a encontrar entonces celadas hábilmente preparadas, estereotipos de placer y estímulos vulgares
para las sensaciones comienzan a inspirar a los comunicadores, aquellos que tienen los micrófonos y que son responsables de llevar a la multitud a través de los medios de divulgación todas aquellas propagandas que hacen alusión a la sensualidad, a la sexualidad, a todos los vicios y a todos los goces que se convierten en goces viles, a todos aquellos bailes extravagantes. Y es porque muchas entidades de las cavernas forman también sus cónclaves. Ellos se escondían como insidiosos enemigos del bien y establecen metas de venganzas, y muchos de sus miembros ya reencarnados en esta área, como también reencarnados en las lides religiosas, en las artes, otros en los hogares, en sectores sociales, se revuelcan en el lodazal del caos moral, como estímulo opuesto a las conductas saludables que encontramos en el código moral por excelencia que nos brinda el Maestro Jesús y que bien nos amplió el Maestro Kardec. Entonces, estas entidades que entran perturbando, adquiriendo posiciones sociales, adquiriendo influencia en la comunidad, favorecen el descrédito, favorecen la falta de respeto a los padres, a las leyes, a los deberes, a la voluptuosidad de acumular recursos que no se transfieren a la existencia espiritual. Y muchos de ellos las juventudes encuentran mucha mejor remuneración en todos estos vicios y en todas estas actuaciones de baja moral que en aquellos que tienen académicamente la posibilidad de prepararse, de instruirse. Entonces estamos viendo ese caos desequilibrante en lo moral, en lo social, en lo económico, que lleva a tomar más descarriadamente los pasos que nuestra juventud debe tomar. Encontramos así los incitadores de guerras de exterminio, a los terroristas, aquellos que hacen persecuciones a los más débiles, a las minorías, pero todos estos están reencarnando quizá por última vez en este planeta, en este periodo, porque ellos podrán volver después de un tiempo prolongado, que se hayan rehabilitado, que hayan hecho, como muchos hicieron al venir de Capela, a dar lo mejor de su intelectualidad, a tener en la conciencia y en la mente la intuición de ese paraíso perdido. Igualmente puede sucederles a ellos, los que hoy no aprecian la oportunidad de una vida grata, respetuosa, llena de valores. Estos incitadores de guerra, de exterminios, de terrorismo insano, de persecuciones a las minorías, incitadores de libertinaje y de prejuicios, se mezclan con las multitudes, inspirándoles actitudes calamitosas y sembrando desesperanza sin consideración. Y con el lema que todo vale, se fue instalando, creando el clima de desprestigio de la honorabilidad, de los valores éticos, del respeto de la criatura humana y de la misma sociedad. Y es así como encontramos el aumento de las aberraciones, de los crímenes terribles, de las violaciones inclementes y al mismo tiempo la falta de autoridad para controlar o para impedir todas estas situaciones. Como consecuencia de una onda de pesimismo, alcanzó a todas las existencias y predomina en los jóvenes sin liderazgo digno ni directrices de equilibrio, quienes pasan a ser víctimas seleccionadas para que representen el futuro. Notamos nosotros aquí el peligro en el que está nuestro planeta, en su sociedad, cuando la infancia, la adolescencia y la juventud no son debidamente educados y cuidados, protegidos y cultivados, porque es allí, en ese semillero de la infancia, de la adolescencia, en donde vamos nosotros a cultivar una sociedad sana para el mañana.
Proliferan entonces las fiestas licenciosas, los programas de televisiones groseros, lo mismo el cine y el teatro, haciendo un lavado cerebral relativo a que solamente vale la pena el placer al precio que sea. Los padres y educadores se ven asaltados por la duda de la educación moral y de los hijos, y educándolos al verificar que hay altos salarios con que son remunerados los comportamientos enfermizos en detrimento de los que han estudiado profesiones dignas. Los dos mundos de vibraciones, el físico y el espiritual, aumentaron entonces el intercambio con más facilidad y la alianza espiritual inferior comenzó a hacerse tan simple que cualquier comportamiento mental encuentra respuesta en la equivalente sintonía. Entonces, esa onda mental inferior que nos acecha es la onda mental que va a ser exiliada para limpiar la psicosfera de nuestro planeta Tierra y no perturbar a las nuevas programaciones que traen estos seres, estos hermanos superiores abnegados y que han sido programados, muchos de ellos, a parejas con cierta infertilidad, pero con muchos méritos y con respuestas de respeto valiosas para proteger el crecimiento de ellos aquí. Es claro que aquella que corresponde a los sentidos más groseros y sensuales es la que predomina en la conducta generalizada. También vemos que estas entidades inferiores que reencarnan también se mezclan en todos los vínculos de la fe y también en los centros espíritas, y encontramos allí muchos mediums que han aceptado compromisos de alta responsabilidad para ejercer la facultad que en estos días tan difíciles, sin darse cuenta, están siendo abandonados, están abandonando la vigilancia recomendada por el Maestro Jesús y Kardec para trabarse en luchas de competición enfermiza. Entonces encontramos en los equipos mediúmnicos también esa falta de renovación moral, de reforma individual, y comienzan a competir de cuál medium puede ser mejor, o el más pleno, o el que más reciba. Todo esto es parte de la influencia de las entidades inferiores y de algunas inferiores con mucho conocimiento, pero con mucha perversidad, que asumen la doctrina espírita y penetran en ella perjudicándola. Buscan también posiciones importantes, convirtiéndose en instrumentos de espíritus livianos que se complacen en profetizar el error. Y usamos la palabra profetizar porque así la utiliza el doctor Manuel Filomeno de Miranda, mediante las cuales intentan introducir en el movimiento espírita informaciones falsas, generando confusión y desorden. Tenemos que ser muy atentos, muy estrictos en aceptar cualquier innovación que no traiga la delineada, la línea de la pureza doctrinaria del Maestro Kardec. Muchos de ellos se manifiestan en agresiones recíprocas con el intercambio de vanidad desbordada en el sentido del orgullo y de la soberbia. Se olvidan de servir a la causa espírita a fin de servirse de ella, y que ocultan para su propio beneficio la exaltación de su ego perturbado e insatisfecho. Todo es inherente a la respuesta de las tinieblas organizadas contra la programación del dulce Cordero, pacífico y pacificador, que no responde al mal y que sigue adelante con el método del amor, en el afán de promover el progreso de la humanidad y de los hermanos amados de la tierra. Y despedimos esta charla con esta enseñanza que cierra este capítulo, donde nos dice que en las noches siguientes a estas caravanas misioneras compuestas por seres luminosas que descienden en dirección de la tierra con la misión sublime de facilitar la reencarnación de los nuevos conductores del futuro,
junto con los emigrantes de Alcioni, en una verdadera sinfonía de bendiciones. Nuestro grupo, nos dice el autor, se encontraba al aire libre cuando nuestro mentor nos invitó a la oración. Nos entregamos entonces al celeste amigo que había venido 2000 años antes y un poquito más a iluminar la densa noche con su inefable amor. Con todas esas enseñanzas que el maestro nos dio, con toda esa posibilidad de comprender, con toda esa posibilidad de perdonar, de hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran, es como nosotros debemos intentar actuar en todos los momentos de la vida. Gracias, Miguel, y gracias a todos por esta oportunidad. Tenemos allí unos minuticos, 2 o 3 minuticos para cualquier inquietud, pregunta o respuesta.